del Evangelio de Juan, en el contexto de la Pascua, Jesús como nuestra Pascua. ¿Por qué Jesús se nos presenta en ese contexto y fue muerto y resucitado también en ese contexto de Pascua israelí? Es interesante verlo así, porque así lo rememoraron y así lo reflexionaron los primeros seguidores de Jesús, y en especial pues los que dieron como más sentido teológico a todo lo que fue la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y está aquí, después de resucitado el Señor, como dijera un poeta también inspirado en él, en Jesús. Él viene. ¿No oíste sus pasos silenciosos? Él viene siempre, en cada instante, en cada edad, todos los días y todas las noches. Él viene siempre, en los días fragantes del soleado abril, en la oscura angustiosa lluvia de las noches de julio. Él viene siempre y nos da su paz, su shalom. Vamos a mirar aquí, en esta aparición, al atardecer del primer día de la semana, Jesús se acerca con la puerta cerrada a donde están sus seguidores más cercanos. Y aquí se nos dice por qué tenían la puerta cerrada de la casa: por temor a los judíos, lo dice, ¿no? Y Jesús, por pura iniciativa, el que acababa de vencer la muerte, al mundo, al pecado, a la mentira, a la ceguera espiritual, ese Jesús vuelve a buscar a los suyos. Fijaos qué grandioso. Vuelve a encontrarse con sus seguidores, con sus discípulos, para arrancarlos de esa angustia y de ese retraimiento. Los discípulos están como acobardados. ¿Por qué? Tenían miedo de que se les culpase de haberse robado el cuerpo del Señor, etc. Tenían miedo. Pero ¿qué hace Jesús? Viene a su encuentro y les saluda. Es interesante que en ninguna otra parte se nos hace tanto énfasis en esa frase: paz a vosotros. ¿Cuántas veces leemos aquí en estos versos? ¿Cuántas veces está ese saludo de Jesús para sus discípulos? ¿Alguien se ha dado cuenta? Está 3 veces. 2 veces en esa primera visita que hace sin Tomás, y en ese primer encuentro, por algo está allí el evangelista haciendo énfasis en ese shalom de Dios. ¿Por qué? Porque esas palabras no fueron tomadas a la ligera. Si está registrado es porque hicieron mella en las vidas de sus seguidores, de sus discípulos allí. Porque la paz, con las palabras con que Jesús se presenta, tienen esa importancia de ese shalom de Dios, que ya Él les había dicho. En los capítulos anteriores del mismo Juan está registrado: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice en los capítulos 14 y 16. Y una vez más, Jesús se presenta con los suyos y les dice: paz a vosotros. Yo, reflexionando en estas palabras de Jesús y en ese contexto en primer lugar de desasosiego, habían pasado muchos meses y años con su maestro y de repente les es arrebatado.
Las mujeres habían dicho que había resucitado, pero no les constaba a todos, ¿no? Tenían miedo, se habían encerrado. Y nos dice también los otros evangelistas que unos ya pensaban, regresémonos a casa, regresemos a las redes, dice Pedro, Juan, los pescadores. Pero Jesús viene otra vez al encuentro y les saluda con su paz. Recién pasamos tiempos complicados, ¿no?, con la pandemia, cuando en los primeros días no sabíamos el alcance y íbamos al súper como astronautas, todos forrados, etcétera, con miedito, ¿no? Si pillábamos la enfermedad, qué tanto íbamos a resistir o no. Vamos a ponernos un poquito en la piel de los discípulos. Algo de eso sentían. Y de repente el maestro se les aparece y les dice: tranquilos, no pasa nada, la paz de Dios con ustedes. No estén angustiados, ni preocupados. Fijaos qué sensación de bienestar les produjo esa visita inesperada de su maestro. ¿Qué pasó con ellos? Les saludó, les mostró las manos y el costado. Y el verso 20 dice: al ver al Señor, los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se alegraron. ¿Habían llorado? Seguramente, desde el día viernes. Al ver a su Señor vejado, humillado y muerto. Asustados ellos por la fuerza del poder, los poderes políticos y religiosos, por lo que podían ellos sufrir. Por eso Pedro dijo: no, yo no conozco a ese hombre, no. En mi vida lo he visto, porque tenía miedo. Les ganó lo pusilánime, dice ahí un término rebuscado. Les dio miedito. Tenía miedo y era como bastante razonable el miedo. Por eso Jesús va y les dice: paz, tranquilos. Y se acerca a ellos de una manera real. Dice: miren mis manos, tóquenlas, miren mi costado. Soy yo, con este cuerpo nuevo, ¿no?, resucitado, de nuevo. Soy el mismo. Y yo, imaginándonos esta escena de cercanía, de saludo, de paz, y de mostrarse a él y de decir, le mostró las manos, el costado, de estar cerquita de ellos, como cuando amigos, familia, estamos cerca, y esa cercanía, ese diálogo, esa risa, nos provoca alegría, bienestar, ¿no? Así pasó con sus discípulos. Ellos se alegraron. Y sabemos que la alegría tiene repercusiones positivas en cada uno, en cada vida, ¿no? La tristeza nos arruina, pero la alegría sublimiza nuestro ser, nos sana. Fijaos qué grandioso. El Señor sabía que necesitaban de su presencia, se acercó nuevamente a ellos y les dijo: Pedro, no pasa nada, me negaste, pero mira, yo aquí estoy como si yo te perdono, ¿no? El Juan, que le dio miedo, también ir solito y nada más se asomó a la tumba, y que era también miedoso Juan. No pasa nada. Así a todos se les muestra como si fuera el de toda la vida, ¿no? Y les vuelve a dar su paz, y una vez más le dice: tranquilos, la paz sea con vosotros. Y les dio también fuerza, poder, les dio de su espíritu. Lo registra el evangelista, los empodera con su soplo, como que los vuelve a
les da una segunda oportunidad de renacer. Ese soplar de Dios, como ya analizamos una vez, el compartir Dios de Él, es como renovar vida, como cuando sopló en esa forma que dio a Adán y a Eva, a los primeros seres humanos, al primer ser humano, ¿no? Le dio de sí. Shalom, esa paz de Dios que muchas veces necesitamos en la vida, cuando estamos angustiados, cuando no vemos claro. Ese Jesús pascual nos recuerda que está y que nos da su paz. Esa presencia reconocida también tiene que producirnos alegría. Alegría porque está ahí, porque nos invita a esa comunión plena con Él. Ese soplo de su Espíritu también que nos hace saber que con eso nos da nuevas fuerzas para seguir caminando. Y dice, les dijo así: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. En el sentido de la palabra es a quienes liberéis, a quienes ayudéis a inventar vidas, podéis ayudar. Y fijaos, no lo dice solo a uno, ¿no? A Pedro, no, habla a toda la comunidad y nos da a saber que como comunidad del Señor podemos ser bendición a otros, alcanzarles, ayudarles a ver sus errores, su pecado y así liberarlos. El término que está allí es más que perdonar, porque no podemos nosotros perdonar como tal, ¿no? Sino liberar, ayudar a que el ser humano vea su nueva situación en Dios y así pues liberarse como ellos mismos de sus miedos, de lo que lo paraliza, de lo que nos hace a veces a los seres humanos quedarnos estancados, incapaces de decidir, vanos, miedosos, desesperanzados ante la muerte. Y es que el Señor resucitado nos da algo que luego muchos teólogos lo van a trabajar: la esperanza. Molman decía, está lo que leemos en Pedro, la esperanza que nos da el saber que creemos en un Jesús que fue muerto pero también resucitado. Esa esperanza es para hoy y es para mañana. Si Él resucitó, dice la palabra, primicia de los que murieron es hecho. Nosotros tenemos esperanza de que sea cual fuere nuestra situación, Dios la va a resolver y Dios nos va a seguir ayudando a caminar en la vida y Dios no nos va a dejar de su mano. Eso es grandioso saberlo, porque además, y de paso lo digo, porque ya hemos reflexionado en otros años sobre Tomás, que Dios nos conoce y Dios mira nuestras debilidades como Tomás y acude y se nos muestra y nos ayuda en nuestra fe, en ese creer, como a Tomás. Se le mostró y dijo: mira, Tomás, palpa, siente, soy yo. Y luego hay una bendición del Señor. ¿Qué pasó al final cuando Tomás, después que cree y confiesa, hace una oración ahí de confesión: mi Señor y mi Dios? Dijo, dale un poquillo más adelante, y el Señor bendijo a los que hemos creído. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Bienaventurados. Dichosos es esa dicha plena. Ya sabemos, ¿no? La bienaventuranza es
Y ahí podemos encontrarnos nosotros, que por fe hemos creído en el Señor y por fe seguimos creyendo y por fe seguimos caminando en esa esperanza que nos da el creer en el Jesús resucitado. Y hay un último elemento que yo quiero resaltar. ¿Cuándo se les apareció Jesús? Las dos veces. El primer día de la semana, ¿no? ¿Cuándo es el primer día de la semana según el calendario israelí y nuestro calendario también? ¿Cuándo es el primer día de la semana? Los domingos, ¿no? Las alusiones al primer día de la semana constituyen la nota típica temporal de las reuniones de las primeras comunidades cristianas, porque fue el día en que el Señor se les apareció una vez y otra vez. Y ese encuentro con el resucitado es lo que marcó, como sabemos, desde el inicio del cristianismo, en ese comienzo de un nuevo tiempo, de un culto nuevo, de una celebración nueva, distinta de las costumbres judías. Y esa es una prueba firme de la resurrección del Señor, porque el Señor resucitó, se apareció una vez y otra vez. Es que podemos nosotros estar aquí reunidos hoy domingo. Qué grandioso. El pueblo, no, los primeros seguidores entendieron este mensaje, que ese nuevo tiempo comenzó. Jesús, su nuevo tiempo, el tiempo de Dios, ese nuevo tiempo pleno de libertad en Él, de perdón, de renuevos. Jesús perdonó los fallos de sus discípulos, se acercó a ellos, les habló, les dio su paz, les dio de su espíritu, les encomendó tareas. Por eso nos reunimos y alabamos los domingos al Señor. Este es el día que el Señor ha creado, dijera el salmista. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y hermanos, hermanas, para no alargarnos más, es la Pascua en el Señor. No es otra cosa que esta feliz realidad del resucitado, que el Señor, en la que el resucitado nos vuelve a buscar. Cada domingo es un encuentro, es un renovar nuestra vida en Dios. Por eso necesitamos congregarnos para recibir su paz, para que Él tome, mire nuestras vidas y se nos muestre. Si nos falta fe, como a Tomás, si nos falta perdón, como a Pedro. Hoy Jesús nos sigue diciendo y dejando su paz. Y quiero solo terminar allí. Cristo como nuestra Pascua, ese Cordero que fue inmolado, sabemos que ahora vive y nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Y bienaventurados los que sin ver han creído. Gloria a Dios por la cercanía del resucitado. Gloria a Dios porque en Él podemos ser invitados a tranquilizarnos, a tener su paz, a vivir en esa dimensión de paz, aunque esté la turbulencia, porque Él toma nuestra vida, porque Él dijo: los que son míos, como mis ovejas, nadie las arrebatará de mi mano y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Estamos en dobles manos. Yo descubría eso recién en el capítulo 14 de Juan. Dice mi mano y también dice la mano del Padre. Estamos en las dobles manos del Dios Trino y Uno. Qué grandioso. Así que hoy sintamos y vivamos
en ese shalom de Dios. Amén.